Que el Señor Jesús, una vez más, les continúe bendiciendo grande, poderosa y abundantemente. Bienvenidos a este espacio de papel y lápiz en el canal Defensores del Nombre Internacional. Me saluda su servidor, el pastor Bendulfo Ballester, y es para mí una gran bendición poder reunirme con ustedes para que profundicemos en la santa y maravillosa palabra de Dios. Vamos a hacer algo bien especial hoy. Como usted puede observar ahí en la pestañita, vamos a estar revisando quién es el verbo que se hizo carne. Y estaremos usando una guía de estudio tomada del libro La Unicidad, Única Verdad de Dios, de nuestro hermano escritor, el apologista internacional, Alexander Escobar Cerrato. Usted sabe que por aquí, por este canal, estamos invitándole a que usted adquiera los libros que él está poniendo a la disposición de todos aquellos que son estudiosos serios de la palabra de Dios y que desean ampliar lo que son sus o su conocimiento en la única verdad de Dios, la unicidad. ¿Cuáles son estos libros? Estamos estudiando el tomo 1 y a futuro estaremos estudiando el tomo número 2 de este libro, La unicidad, única verdad de Dios, seguido por el siguiente libro, En defensa de la unicidad, en sus respectivos volúmenes 1 y el 2. Otra herramienta muy buena y guía de estudio es el catolicismo al descubierto y la refutación a la doctrina de la serpiente. También podemos adquirir o tener con nosotros la literatura más nueva que el hermano acaba de desarrollar, como es la unicidad versus las doctrinas de error. De esta forma, le animamos a que usted pueda adquirir este material y pueda estudiarlo. Es una excelente guía, es un material muy, pero muy, la lectura muy agradable. La verdad es que uno se mete a estudiar y no quiere salir porque es bastante nutrido el contenido. Gracias a Dios damos por nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato que ha escrito este material. Obviamente, recuerde que por encima de cualquier herramienta o argumento que el hombre pueda ofrecer para analizarlo y decir, bueno, tiene sentido, está muy bueno. Pero por encima de todo eso, recuerde, siempre debe estar la palabra de Dios. No podemos dejar la palabra de Dios a un lado y quedarnos con la argumentación o los aportes, por más buenos que sean. Si vienen de los hombres, no podemos reemplazar la palabra de Dios por el argumento o por los comentarios de las personas. Sean buenos, sean de ayuda, pero nunca, jamás puede reemplazar la palabra de Dios. Eso es muy importante. Excelente. Vamos a entrar ya en materia en lo que nos corresponde hoy, que es crecer en el conocimiento de la verdad, y estaremos observando esta argumentación, este aporte bíblico, y como título tiene como principio, ¿quién es el verbo que se hizo carne? Tenemos que ser eh, bien estrictos a la hora de observar este principio, porque la intención es ayudar a que otros puedan conocer quién es realmente el verbo que se hizo carne. ¿Por qué explicamos esto? Porque los grupos opositores, hablo de los sectores de los trinitarios, los diteístas, los que creen en dos dioses, y otros grupos bien identificados como lo son los cristianos evangélicos, los cristianos católicos, los mormones, testigos de Jehová, iglesias del séptimo día, eh, cuadrangulares. Todos estos gremios, ellos no se andan con titubeos para hablar de una malintencionada y mal llamada Santísima Trinidad. Tratan de tomar versos bien aislados, sacados de su contexto,
para tratar de demostrarle a la gente que sí hay un Dios que se compone de tres personas en él. Dice que ellos creen en un Dios, pero que este Dios es un Dios compuesto, que existe Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Estos tres forman un Dios. Tratan de, en su argumentación, de justificar diciendo que no son dioses, son personas. No, es que la persona del Espíritu Santo. Se ve claramente que hay una idolatría bien marcada, porque al orar al Dios Padre, al orar al Dios Hijo, al leer la Biblia en el nombre de la Trinidad, citando o narrando a los tres, nombrando a los tres, se ve que hay idolatría, porque la palabra de Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Igualmente, ellos en su argumentación, ellos dicen que el que se hizo carne, o hablando del verbo, dicen que el verbo es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios Hijo. Ellos toman San Juan capítulo 1, versículo 1, y lo leen así textualmente como está escrito. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ellos se quedan con esta parte. Dice, el verbo era con Dios. Y siguen diciendo, y el verbo era Dios, pero ellos lo cambian y dicen, no, es que el verbo que era con Dios, el verbo era un Dios. O sea, como si en Dios estuviese alguien más acompañándole, alguien eh, ahí con el Dios Padre. Este es el formato de creencia de todo el sector trinitario. Ellos creen en tres divinas personas, más un Dios, según ellos, un Dios verdadero. La tarea nuestra es hoy analizar con el material, el libro de nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato, es estudiar minuciosamente todo este argumento. Vamos a estar revisando, voy a compartir lo que es el formato y miremos, estamos en un tercer argumento y como usted puede observar con mucha facilidad, busque por ahí donde anotar, porque es importante que estas cosas usted las conserve, usted pueda registrarlas y así poder ayudar a otros, porque ese debe ser el sentir nuestro, ayudar a los demás a que conozcan la verdad. Si no logramos ese objetivo, hemos desperdiciado completamente el tiempo y la oportunidad de que otro crezca. Entonces, en este argumento voy a leer textualmente del comentario del libro Unicidad Única Verdad de Dios. Tercer argumento. Y en el tercer argumento miraremos en las escrituras que el Logos es el Padre en la encarnación. Recordemos que la traducción de la Biblia del mundo hispano nos dice sobre el significado del Logos. En el trasfondo hebreo da un significado antiguo a la palabra de Dios, con poder creador en sí mismo. Posiblemente Juan, el capítulo 1, versículo 1 al 18, toma estos conceptos y los aplica a Jesús, el Verbo, quien es el creador y también Dios hecho carne. Pero la pregunta sería, ¿qué Dios es Jesús que se hizo carne? En el verso 11 de Juan 1, nos dice que vamos a leer bien. En el verso 11 de Juan 1 nos dice que ese que creó todas las cosas con la palabra, o sea, logos, igual verbo, de su boca, dice que vino a lo suyo.
y los suyos no le recibieron. Cuando la Escritura habla de lo que es de Dios, o sea, suyo, se refiere a la tierra de Israel, y cuando habla de los suyos, se refiere al pueblo de Israel. Pero miremos, según las Escrituras, ¿quién fue ese que prometió venir a los suyos? Estamos citando San Juan, capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Correcto? En Ezequiel 34, versículo 11, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice aquí la Escritura, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. ¿Quién ha dicho esto? Lo ha dicho Jehová el Señor. Estamos viendo quién es el verbo que se hizo carne. Y vemos aquí, ya en esta línea de comprensión, Ezequiel 34:11, que ya nos deja claro que es Jehová. Y Jehová es el único Dios. Y Dios es el Padre. Entonces tenemos aquí claramente que el verbo que era en el principio, que era con Dios, y el verbo que era Dios, dice la Escritura, aquí en San Juan capítulo 1, verso 14, que ese verbo que era Dios, no que era un Dios, sino que era el mismo Dios. Dice que aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Y la expresión carne exactamente tiene que ver con lo que es claramente lo que es ser humano, lo que es la humanidad, lo que es una persona. Aquel verbo, podemos decir, se hizo una persona. Y esa persona nos dice a nosotros claramente, la Biblia nos deja claro de que al hacerse carne, esa persona tiene que ser lo expresado o tiene que ser el Jehová, el Padre, tiene que ser porque él lo expresó en Ezequiel 34. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y Jehová, como el único Dios, como el único Padre, como el verbo que estaba con Dios y que era el mismo Dios, promete venir en esta ocasión como pastor a buscar sus ovejas. Ezequiel 34:11. En el verso 12 de Ezequiel dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Verso 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Todo esto es lo expresado, lo dicho por Jehová, estando en la tierra como el pastor recogiendo y acomodando sus ovejas, donde en su redil. Entre esas ovejas dice, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, y dice, la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Verso 30, y sabrán que yo Jehová su Dios, dice, estoy con ellos. Y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Me gusta mucho esta expresión aquí en el verso 30, y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos. En una ocasión, el apóstol discípulo Felipe le preguntó al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta.
Creo que no, si no estoy muy lejos de ese versículo, de ese capítulo, estamos hablando de San Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, nos basta. Jesús trae esta palabra. ¿Cuál palabra? La que Jehová había prometido, había dado en Ezequiel 34:11. Perdón, Ezequiel 34, versículo 30. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy. Ojo, anote esa palabra, subrayela, póngala ahí en, en, en rojo, póngala, resáltela. Esa palabra, su Dios, yo, Jehová su Dios, estoy con ellos. Esta palabra se la dice el Señor Jesús a Felipe. Nótese, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Recuerdan que Jehová había prometido y dijo, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos. Aquí esta palabra resalta y pega en la frente de Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Recuerde que ya Jehová ha dicho que y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos. Sigamos con lo que nos da el libro aquí de nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Isaías capítulo 40, verso 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor, verso 11, apacentará su rebaño y su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente la recién parida. Todo esto tiene su cumplimiento en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, donde el Señor Jesús aparece en escena y es reconocido como el buen pastor. Entonces, no tenemos ningún perdedero, no tenemos ninguna discrepancia en saber y entender por las escrituras, por ver la palabra de Dios, que nuestro Jehová, nuestro Dios, el único Dios que existe, prometió venir a este mundo, venir a salvarnos. Y dice Juan en su introducción, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo que era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Correcto? Y aquí en Ezequiel vemos que el verbo se presenta como el pastor, cumpliendo así en San Juan, siendo Jesús el buen pastor, pastoreando, valga la redundancia, a sus ovejas. Seguimos. Como leemos, el que prometió venir a Israel, a los suyos fue Jehová el Padre, y lo cumplió. Miremos lo siguiente. El verso 14 de Juan, ya lo leímos, y aquel verbo habitó entre nosotros, correcto. Pero, dice aquí nuestro hermano, pero ¿qué palabra o qué logo o verbo se hizo carne equivalente a hombre o persona? Nada más y nada menos que Dios el Padre. Dios el Padre envió mensaje, o sea, palabra, logos, al pueblo de Israel. Que el que hablaba la palabra, el verbo, el logos, se haría presente para salvarnos y lo haría haciéndose hombre, naciendo, o sea, como hijo, en el vientre de una mujer virgen. Esto lo vemos en la santa palabra de Dios. Isaías 52. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. He aquí, dice, porque yo mismo que hablo. Vamos a leerlo todo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, dice
Yo mismo que hablo, no es que otro iba a hablar, no, yo mismo. ¿Y quién habla aquí? Lo habla Jehová. Vamos a mirar un poco Isaías capítulo 52 para que usted se dé cuenta que el mismo que habla es Jehová. Yo tengo por aquí un saludo para Wilmer Suárez Ballesta. Hoy el Señor Jesús, vamos a colocar por aquí su saludo de nuestro hermano. Gloria a Dios que nos acompaña en este maravilloso estudio. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, amén, mi hermano, que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo. Saludos de Cartagena, Colombia. Amén, hermano Wilmer Suárez Ballesta. Bien, entonces vamos a continuar aquí con, amén, el comentario y la lectura bíblica de Isaías 52:6. Esto es irrefutable, innegable. ¿Quién está hablando? Hablando Jehová. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Verso 4. Porque así dijo Jehová el Señor. Esa palabra es directamente de nuestro único Dios. Y él dice, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Seguimos. Isaías 33, versículo 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Esto tiene mucha armonía, por eso es que la palabra de Dios, ha sido dada ¿para qué? Para reforzar, ¿qué cosa? La doctrina unicitaria, no la doctrina trinitaria. ¿Por qué? Porque la doctrina trinitaria no se puede demostrar con la Biblia. ¿Por qué? Porque es un completo enredo y es una confusión, y la Biblia no respalda a tres personas más. La Biblia respalda a un único Dios. Recuerde que toda la escritura es inspirada por la Trinidad. No, hermano. No. Toda la escritura es inspirada por el único Dios, por Dios, y no un Dios compuesto ni un Dios trabajando en asociación con otro. No. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. Porque Jehová es nuestro Dios, nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 35, vemos cómo el Señor da esta promesa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, y la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. El verso 4, decid a los de corazón apocado, esforzado no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y recuerde, Juan dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El verbo que era con Dios, el verbo que era Dios. Como leemos el mensaje, Logos, que Dios el Padre envía a Israel, ese que él mismo vendría a salvar. Ese mensaje que es la palabra, ¿cuál era? Que él mismo vendría a salvarnos, que él mismo hablaba, se haría presente y se haría presente en carne, es decir, como hombre al nacer de una virgen. Al nacer, ¿de dónde? De una virgen. Y ahí vemos la promesa de Isaías 7:14, un versículo que abre la puerta para que usted pueda observar la condición en la cual Dios iba a estar cumpliendo esta promesa. En carne, aquel verbo se hizo carne. Mira aquí, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel. Si en este versículo
yo encontrara una expresión o un comentario tal como, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un Dios hijo, yo lo estaría leyendo textualmente. No tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Pero, ¿sabe una cosa? No puedo decirle eso porque no está. ¿Por qué? Porque María no tuvo un Dios hijo. María no es madre de Dios. María no es diosa. María es un ser humano. Y María reposaba en la promesa de ella, perdón, en la promesa que había para ella, era de que de ella iba a nacer un hijo, no un Dios hijo. Ella iba a llevar en su vientre durante 9 meses aquel ser humano, aquella persona, sí, porque eso es exactamente lo que es. Iba a llevar la humanidad del hijo. Y ese hijo tendría un título que lo identificaría y se llamará su nombre, Emanuel. Y ya sabemos el significado, que es Dios con nosotros. Y Dios el Padre le ratifica el mensaje. O sea, recuerde que la palabra logos es el verbo, es el mensaje, y lo ratifica este mensaje por medio del profeta Isaías, mostrarle que el que nacería sería él mismo. Oiga, los grupos opositores con estos argumentos no pueden, la verdad es que no, se les cae, se va por el suelo toda intención de querer meter forzadamente más personas aquí. No pueden meterlas, no caben. Isaías capítulo 60 dice, Isaías capítulo 60, levántate y resplandece que ha venido. Esta es la versión antigua o la versión, sí, la que usa el hermano aquí para más claridad. Pero igual la versión Reina Valera nos da bastante claridad también, porque es la misma palabra, solamente cambia algunos términos. Dice, levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En una anterior transmisión estábamos viendo la gloria de Jehová, en qué momento la gloria de Dios, de Jehová nació y cómo podemos ver la gloria de Jehová. Y lo vimos aquí en el Nuevo Testamento. Y explicaba de que un hombre como Moisés, allá en Éxodo 33:18, le pregunta y le pide a Dios que le muestre, le deje ver su gloria. O sea, Moisés estaba tratando de anticiparse, quería conocer a Jesús, ya la manifestación de Jesús acá en el Antiguo Testamento, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque no era para el tiempo de Moisés. Déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo que no iba a ver su gloria. ¿Y qué bueno que el Señor le dijo? O sea, la gloria de Dios es el rostro de Dios, una proyección directa de Dios. Dios le dice, no me puede ver hombre y vivir. O sea, Dios no le permitió este privilegio a Moisés. Pero nosotros acá, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos da esta gran bendición, nos muestra de que la gloria que Dios no le mostró a Moisés en el Antiguo Testamento, nos las muestra ahora a nosotros. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de quién, de la gloria de Dios, no de la gloria de la Trinidad, no, de la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios dice que se refleja en la faz, que la palabra faz igualmente quiere decir rostro, perfil, en la faz de Jesucristo. Ahí es donde se muestra la gloria de Jehová. Y Moisés no tuvo ese privilegio, porque él sabía lo que estaba pidiendo. Yo quiero ver a Dios.
quiero ver a Dios, pero todavía no era el momento. El verbo que está en el principio con Dios y que era Dios, ese verbo llegó un tiempo en que se hizo carne y habitó entre nosotros, mostrando su gloria, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se da cuenta? Pero ¿sabe algo? Déjeme aportar un poquito aquí. El enemigo, o sea, Satanás, no quiere que usted, oiga, usted que cree en la Trinidad, el enemigo no quiere que usted vea la gloria de Dios en Jesucristo, que usted no vea a Jehová, el único Dios en Jesucristo. Recuerde que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea que si usted quiere ver a Dios, el primero que le va a salir de frente es Jesús. Felipe quiso verlo y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy y no me has conocido, Felipe. ¿Se da cuenta? Pero digamos, el diablo quiere cegar, impedir, obstaculizar y que la gente no vea directamente a Jesús. Dice aquí el apóstol Pablo muy sabiamente, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Saludo por acá, por el Señor. Aquí tenemos Wilmer Suárez Ballestas. Tremendo, poderoso el Señor. Desde Cartagena de Indias, Colombia. Así es, mi hermano. Que el Señor le bendiga, lo continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Jesús. Amén, hermano Wilmer Suárez Ballestas. Aquí comiendo palabras sabrosas del Señor, hermano, bien tempranito, porque así es como tenemos que alimentarnos. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Gracias por ese saludo, mi hermano. Que el Señor bendiga a toda su familia ahí. Gloria a Dios, poderosamente. Entonces, vemos que el enemigo trabaja mucho allí, en la mente de la persona. Les ha cegado el entendimiento. Por eso es que los trinitarios, ellos, por más que traten de entender este asunto, no van a poder, porque esto no es de que yo quiero y voy a, no, no, no. Esto es de ser humilde y hablar con el Señor. Bueno, Señor, hay gente que dice que usted son tres, otros dicen que son dos, otros dicen que es uno. ¿Y cómo es la cosa? Vaya usted, hable con Dios allá en su lugar secreto aparte. Vaya, clame al Señor. Señor, muéstrame, revélame. Y Dios no le va a quedar otra que mostrarle la verdad, mostrarle, decirle, yo solamente soy único, absoluto, no hay nadie más conmigo. Y le va a decir, yo soy Jesús. Así como se le presentó a Saulo camino de Damasco, también le va a decir a usted, yo soy Jesús. Vamos a seguir revisando nuestro estudio hoy con el libro de nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato, que Dios lo ha usado para englosar este volumen. Miremos, quedamos por acá. Ok. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cómo me gustaría que esta versión fuera la más utilizada en vez de la Reina Valera, para ver cómo iban a patalear los trinitarios con este asunto? Literalmente dice, mas sobre ti nacerá quien Jehová, y sobre ti será vista, ¿qué cosa? Su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto es lo que dice
la palabra del Señor. Esto es lo que el Señor nos regala claramente. Entonces, como leemos, Jehová el Padre le dice al profeta Isaías, recuerde que Jehová el Padre es el logo y es la misma palabra, ¿estamos claros? Es el mismo logo y es la misma palabra, mi hermano. Entonces, él le dice al mismo profeta Isaías, le revela. ¿Qué cosa le revela? Oiga, esta palabra es poderosa. El profeta, el Dios le revela al profeta Isaías que él mismo nacería. Fácil. Yo no sé por qué luchan tanto, mi hermano. No sé por qué luchan tanto los trinitarios con este asunto. Si el Señor mismo le dijo al profeta Isaías, se lo reveló, que él nacería de una virgen. No iba a nacer de otro lado, nacería de una virgen. Correcto. Que él mismo iba a venir, iba a nacer. Obviamente iba a nacer como hombre, como ser humano, porque una mujer no puede parir otra cosa, ¿cierto? Tenía que nacer como hombre para venir a salvarnos. ¿Quién? La palabra, el verbo, el logos. ¿Y quién es el logo? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Dios mismo. Y se hizo carne. Eso es lo que nos dice. Hay algunos que dicen, no, ¿cómo es posible que Dios hizo carne? Bueno, la Biblia lo dice y yo repito lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que se hizo carne, punto. O sea, la palabra carne quiere decir persona. Dios, o sea, el verbo que era Dios, se hizo una persona. Punto, sencillo. ¿Por qué batalla con eso? Ese verbo nos dice claramente, me dice, bueno, yo no sé, ahí me dice, yo leo en mi Biblia, la Reina Valera de 1960, me dice que aquel verbo era Dios, no me dice que era un Dios, dice que era Dios, el único que hay. Y que ese verbo que era Dios se hizo carne, o sea, se hizo una persona. Correcto. ¿Y dónde se hizo persona? Pues obviamente en aquella mujer virgen, en María. María fue la que proveyó, qué sé yo, el hueso, carne. Ella proveyó esa parte, la parte humana, la parte de, porque eso fue lo que se formó allí. Me tejiste, dice el salmista, un salmo que dice que me entretejiste en el vientre de mi madre. Eso es lo que Dios hace, formar el cuerpo en el vientre de la mujer, ahí en el vientre. Pero ojo, sin dejar de ser el único Dios. Y es por esto que Isaías llama a ese niño que nacería, a ese hijo que nacería, lo llamaría Padre Eterno, Dios fuerte. Ahora, una cosa también importante observar aquí, es que Isaías no estaba hablando atorrancias y no estaba hablando lo que se le antojaba, no. Isaías, como hombre consagrado de Dios, como un hombre temeroso de Dios, estaba hablando bajo la influencia del poder de Dios. El apóstol Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo no estamos diciendo, oh, es que la tercera persona. No, no, no. Nosotros los unicitarios no tenemos ese tema. Eso tienen los trinitarios. Nosotros los unicitarios tenemos el tema claro de que el único Dios es nuestro Padre eterno. Y cuando hablamos del Espíritu Santo no hablamos de una tercera persona en la... No, no, no. Es Dios mismo. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, habla y asevera y le da títulos, le da títulos, porque estos son títulos que le pertenecen a nuestro único Dios. Isaías 9:6.
y se llamará su nombre. Vamos a mirarlo. Me gusta citarlo aquí. Amén. ¿Lo tiene ahí? Anótelo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Isaías no tuvo el nombre. Isaías, el Señor no le da el nombre, le da títulos que le pertenecen al único Dios. Aquí tenemos admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí no hay nombres propios. Aquí hay títulos. ¿Para quién? Para el único Dios. Él es el Padre eterno. Ese nombre no se lo reveló Dios a Isaías. Ese nombre estaba reservado para en su momento. Recuerden lo que Dios dijo en Isaías capítulo 62. El Señor prometió un nombre nuevo y que ese nombre lo nombraría la boca de Jehová. Miremos un instante Isaías capítulo 62, versículo 2. Miremos un instante. Miremos aquí. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Que la boca de Jehová nombrará. Recuerdan que cuando el ángel trajo estas cosas y se las habló a José, ¿qué le dijo? Y llamará a su nombre, ahí ese nombre aparece en escena. ¿Se da cuenta? Ninguno de los profetas del antaño reprendieron demonios en el nombre de Jesús. Ellos no sabían ese nombre. Ese nombre estaba reservado. ¿Para quién? Para que cuando llegara el cumplimiento del tiempo, entonces entraría en escena lo que es el modo, lo que es la forma, lo que es la condición de Dios está en el mundo como humano y con un nombre nuevo. Y dará a luz un hijo, estoy citando Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús. Ahí ese nombre entra en escena, pero en Isaías capítulo 9, verso 6, no está el nombre, están los títulos que le pertenecen al único Dios. Por esto Juan dice que Jesús es el Señor, como dice Isaías. ¿Correcto? Y en Juan 1:1 dice Juan, aquí está hablando Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan está expresando exactamente la profecía de Isaías capítulo 40, si no estoy lejos, versículo 3. Aquí lo tenemos. Leamos desde el 1. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo ya es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová porque por todos sus pecados. Verso 3. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Oye, esta palabra es impactante. Porque Isaías está profetizando exactamente de la función de aquel hombre que vendría a preparar camino a Jehová, y Jehová es el Padre y Jehová es Dios, porque aquí dice calzada de la soledad a nuestro Dios. Está hablando proféticamente de un hombre enviado por Dios. Eso es lo que dice San Juan capítulo 1 acerca de Juan el Bautista.
San Juan capítulo 1, versículo, creo que es el versículo 4, si no, amén, el 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y no es el escritor de esta carta, no, es Juan el Bautista. Dice que Isaías habló, voz que clama en el desierto, preparar el camino, esa es la función que tendría el Bautista, preparar el camino a Jehová, venía a preparar el camino a Jehová, a enderezar calzadas en la soledad, a nuestro, dice, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Se da cuenta? La boca de Jehová habló. El logos, el verbo, eso es lo que Dios ha hablado, su palabra. El verso 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierve y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita por el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala. No temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. ¿Quién fue? ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Ese es nuestro tema hoy. ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Porque según el grupo opositor, ellos toman Juan 1:1, dice, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Dice, ¿ves? Ahí está el Dios Hijo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Es que Él estaba allá, Él es la palabra, Él es el no sé qué. Y dice, y cambian, el verbo era un Dios, porque hay unas versiones manipuladas de la Biblia que dicen que era un Dios. No, no era un Dios, por cuanto no hay dioses conmigo, dice el Señor. Dice aquí la Escritura, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su trono, de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Y dice que Mateo ratifica que aquel que nació fue el que se hizo carne, fue aquel de que habló, aquel que habló Isaías, tiene que el verbo, el logos, el mismo Padre, la misma palabra. Veámoslo. Correcto, ahí tenemos. En Mateo 1:21. Ahí se cumple. Yo no sé cómo van a hacer los trinitarios por este asunto, pero aquí está en la palabra. Llevan años luchando para ver cómo quitan esto de aquí, pero no van a poder. Nunca han podido y no lo van a lograr. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, oiga, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio de quien, del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ojo, si aquí dijera, traducido es la segunda persona de Dios con nosotros, yo se lo diría. Si aquí dijera, traducido es el Dios Hijo con nosotros, yo se lo leería igual. De igual manera se lo leería. Porque si está en la Biblia, tenemos que transmitirlo tal cual como está. Pero aquí dice Dios con nosotros y no dice que es un Dios compuesto. No dice que es un Dios que está en acuerdo con otro para trabajar. No, dice el único Dios con nosotros.
Y como leemos o leímos, el que dijo, o el que dio la palabra a Isaías, de que nacería es Jehová el Padre. Ya lo leímos, Isaías 60. Ya vimos que veríamos la gloria de Jehová y esa gloria de Jehová nacería sobre ti. Más sobre ti nacerá, es la versión antigua, más sobre ti nacerá Jehová. Mire que el comentario aquí, como leemos el logos, equivalente al verbo, que se hizo carne, es lo que es dice aquí la escritura, es lo que Dios el Padre habló, es lo que Dios el verbo expresó por medio de los profetas. Y este mensaje fue el que el único Padre dijo que él mismo vendría a salvarnos y lo haría haciéndose, aquí dice carne, pero igual podemos decir haciéndose hombre, haciéndose un ser humano. Entienda claramente eso. Dios escogió ponerse en la condición de ser humano. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en la carta que él dirige a la iglesia en Filipo, Filipenses capítulo 2, versículo 8. Mire, a veces los sectores trinitarios, ellos ven a ver en qué atacan a los universitarios y meten por todo lado y bombardean por aquí y por allá para pelear con estas cosas, pero esto está bien claro. Filipenses capítulo 2, verso 8, dice, y estando en la condición de hombre, deben entender los diferentes aspectos cuando Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que la segunda persona de una mentada Trinidad está clamando a otro Dios, diciéndole, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se debe entender que en esta condición de hombre, ¿quién? El verbo que era Dios, el verbo que era Dios, aquel verbo que se hizo carne, se debe entender que estando en esa condición, ¿quién? Dios, el verbo se hizo carne. Y estando en la condición, bueno, cambia la expresión carne por persona o por hombre, y el verbo se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, es que el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en la condición de hombre que Jesús, que nuestro Dios y Padre, es la condición la que en la cruz es enclavada. No es enclavado el Espíritu Eterno, porque un espíritu no se puede clavar, no puede emanar sangre, no puede palparse, no puede verse. Es una locura decir de que el que murió en la cruz fue el Padre. Es una locura decir, bueno, les es fácil a los trinitarios decir eso. Les es fácil decir eso. Ah, ahora los universitarios mataron al Padre. Quedamos, la tierra entera quedó sin Dios porque los universitarios mataron a Dios. No, eso no es correcto decirlo. Pero a ustedes, los trinitarios, a ustedes, está bien, dígalo, porque a ustedes les es fácil decir cuánta cosa le venga a la cabeza. Pero la Biblia nos dice que estando en la condición, ¿quién? Dios. Nótese, dice el verso 6. Miremos del 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Para el apóstol Pablo, ¿quién es Cristo Jesús? Romanos 9:5, el apóstol Pablo reconoce que según los patriarcas vino Cristo, el cual es Dios. Para el apóstol Pablo, Cristo Jesús es Dios. Y nos dice que Cristo Jesús tiene un sentir y que ese sentir debemos tenerlo también nosotros, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se dice como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
No es que lo despojó otro, no, él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de un siervo. Y esa forma de un siervo ya estaba profetizada en Isaías 43:10. ¿Qué dijo el Señor en Isaías 43:10? Hablando del siervo de Jehová, mi siervo que yo escogí, Isaías 42, en el cual mi alma tiene complacencia. Pero dice 43:10, es para que me conozcáis, entendáis y creáis que yo mismo soy. En esta condición, esta forma de siervo, dice la Escritura, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, es que ahí usted tiene que entender en la condición de hombre. Cualquier trinitario tendrá que explicarme o desmentir literalmente que Dios no tomó una condición de hombre. Dios tomó la condición de hombre. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo que le escribe, capítulo 3, eso dice, Dios fue manifestado. ¿En qué? En carne, que es equivalente a la condición humana, condición de persona. Es aplicable la expresión Dios se manifestó como una persona, porque exactamente eso es lo que es. No hay que buscarle la quinta pata al gato, no la tiene. Dios se manifestó en carne. Y estando en esa condición de ser humano, es que Dios se humilló a sí mismo. Nótese que no es que se rindió y se humilló a otro, no, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, se sometió a sí mismo, se limitó a sí mismo, no usando su poder para salvarnos, sino que se sometió a eso que él mismo había establecido que debía cumplirse. Participó de carne y de sangre, participó de un cuerpo humanamente, 100% hombre. Dios tuvo esa vivencia, aprendió la obediencia, pero esa aprender la obediencia es la condición de ser humano. ¿Correcto? Entonces, ¿quién es el verbo que se hizo carne? Podemos decirlo, es nuestro Dios, no fue otro, no fue la segunda ni la tercera, no, no, eso no existe. No hay segunda ni tercera persona, solamente hay un Dios. Dice el apóstol Pablo, mas sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Este único Dios es el verbo. Y ese verbo se hizo carne. Lo dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo se hizo carne. Y la palabra carne denota condición humana. Dios se hizo una condición humana, se hizo un ser humano. Dios se hizo hombre, se manifestó como hombre. Siendo él un espíritu inmortal, invisible, siendo el único sabio Dios, se hizo hombre y estuvo aquí entre nosotros. Aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. No estaba lleno de gracia y de eternidad, no, estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué estaba lleno de esa verdad? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No podía estar lleno de error ni de mentira, porque la Santísima Trinidad es una mentira. Estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Aquel verbo que vemos aquí, ¿quién fue el verbo que hizo carne? Jesús. Y Jesús es el único Dios. Creo que me salí acá del estudio. Es por todo esto que el Señor Jesús dice que el que lo vea a Él, ve al Padre. Literal. Aquí no hay sentido figurado.
El que lo ve a él, ve al Padre. ¿Por qué? Porque usted no puede ver al Padre directamente porque el Padre es espíritu y el Padre se proyecta a través de quién? De Cristo, a través de el hombre, a través de la humanidad de Jesús, a través de esa persona, a través del verbo. ¿Se da cuenta? El que ve al Padre, perdón, el que ve a Jesús, ve al Padre. Que el que lo ve a él, ve al que lo envió. Ahí está. Ve al Padre. Juan capítulo 12, verso 44 y versículo 45. Voy terminando, mis hermanos. Entonces, el que ve a Jesús, ve al Dios Hijo. No. Ve a quién? Al Padre, porque el Padre se muestra a través de Jesús. Es la única forma de ver al Padre, a través de Jesús. Samuel capítulo 12, verso 44. Miren, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Agárrese duro con el 45. El que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Correcto? ¿Y quién lo envió a él? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿cierto? Envió. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ahí dicen los trinitarios, mira cómo se están dando duro los unicitarios. No, Señor, nosotros entendemos clarito estas cosas. Nosotros entendemos que Jesús es la condición que Dios tomó para proyectarse al mundo, para mostrarse, para hacerse visible. Él es la imagen del Dios invisible. Y en él habita corporalmente, de una manera corpórea, habita corporalmente, en ese cuerpo habita toda la plenitud, o sea, nada de Dios se quedó por fuera, toda la plenitud de Dios y de eso no lo cambia nadie. Todo lo que es Dios habita corporalmente envasado en Jesús. Por eso Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba ahí. El Emanuel, Dios con nosotros. Y eso es indiscutible. Ya me estaba calentando, pero vamos a parar aquí un poquito. Dice San Juan capítulo 14, versículo 9. Miremos por acá. Muéstranos al Padre, ¿cierto? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice aquí, ha visto al Padre. ¿Se da cuenta? Porque el Padre se muestra en Jesús. Es por todo esto que Pablo dice que el Cristo es Dios sobre todas las cosas. Ya lo leí. Romanos 9:5. Anote esos versículos. Sabiendo que para Pablo solo hay un Dios. Ya lo leímos, hermano. Es que esto tiene que estar en arraigo en nuestro corazón. Sabiendo que para Pablo solamente tenía un Dios. No tenía tres. Y todo esto que Pablo dice que Dios se manifestó en carne, 1 Timoteo 3:16, sabiendo que para Pablo solo hay un Dios, 1 Corintios 8:6. Es por todo esto que Pablo dice que el Señor Jesús es el único y sabio Dios que vino al mundo a salvarnos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17. Miremos un instante. Por eso es que podemos decir hoy tajantemente, claramente, que el verbo que se hizo carne es nuestro único Dios. No fue la segunda persona de una mal llamada Trinidad. No, eso no existe. Capítulo 1 de primera carta a Timoteo, versículo 12 al 17. Mire, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe
y el amor que sea en Cristo Jesús. Oiga, Cristo Jesús, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y viene diciendo, el 17, esto es hermoso. Aquí es donde les duele bastante a los grupos opositores de la unicidad. Por tanto, al Rey de los siglos, díganme quién es este Rey de los siglos. Dice aquí que es inmortal, que es invisible, y dice al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No está hablando de una persona aparte, otro ser aparte, otro Dios aparte, no. Está hablando del que encabeza el argumento. Y él dice que es Cristo Jesús, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y este Cristo Jesús que vino al mundo a salvar a los pecadores es el Rey de los siglos, es el inmortal, es el invisible, es el único Dios al cual le damos honor y gloria. ¿Se da cuenta? Ese Cristo Jesús es el verbo que estaba con Dios, que era con Dios y que era Dios, y que ese verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios fue manifestado en carne en Cristo Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre, ve al que me envió. Jesucristo es el verbo que se hizo carne y el verbo es Dios. ¿Se da cuenta? Fácil. Esto es unicidad pura. Por eso es que la Trinidad no tiene sustento en la Biblia, no tiene respaldo, no tiene apoyo por ningún lado. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo refuta, lo rechaza. La misma Biblia rechaza la Trinidad. La unicidad es la única verdad de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Lo fácil, lo sencillo que es entender las profecías, porque un solo versículo, no le va a dar a usted sustento ni respaldo. Hay gente que se agarra de Mateo 28 y 19, hay gente que se agarra de Génesis 1:26. No, esos versículos no le ayudan. No le ayudan. Porque mire, ¿qué tiene que ver Mateo, que acá está en la Patagonia, por acá, Mateo 28 y 19, que está por acá al fin del mundo, y Génesis, que está ahí al principio? Dos cosas aisladas, pero ellos quieren agarrar aquí y agarrar acá y tratar de unirlos y pegarlos ahí y decir, ahí están los tres. No, señor, así no funciona eso. Así no funciona. La Escritura dice que en el principio era el verbo, la palabra, Dios mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo que era Dios se hizo carne, se hizo ser humano, se hizo una persona. Se manifestó como un ser humano. Y estando en esa condición de hombre, cumplió sus promesas. Hoy hemos identificado quién es el verbo que se hizo carne. No fue la segunda persona de una mal llamada Trinidad. Fue nuestro único Dios y Padre, con el nombre de Jesús. Emanuel, Dios con nosotros. Ahí tiene el sello. Aplastar a la Santísima Trinidad una vez más, porque solamente tenemos un Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a parar aquí y será hasta la próxima oportunidad que el Señor nos permita seguir estudiando este libro impactante, la palabra de Dios, y la guía bíblica o la guía de estudio creada por nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato, la unicidad, única verdad de Dios, en su tomo número 1. Este es el que estamos estudiando. Bueno, mis hermanos, hasta una nueva oportunidad, que el Señor Jesús les bendiga. Hasta la próxima. Gloria al Señor. Amén.